Muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogos Conscientes de hoy. Esta tarde nos acompaña Óscar de la Fuente y lo primero que voy a hacer es dar paso a Óscar. Muy buenas tardes, Óscar. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de tenerte por aquí y de poder hablar contigo para presentar esa gran labor que llevas ya 25 años dedicándote a lo que son las terapias complementarias. Exacto, ya somos un poco carrocillas. Bueno, y antes de empezar y adentrarnos de qué estás haciendo actualmente, ¿podrías decirnos por qué empezaste a trabajar o a investigar en este mundo de las terapias complementarias o qué te llamó? Sí, bueno, hubo dos puntos de inflexión importantes en esto, en que yo me dedicara a esto. El primero, bueno, pues el interés personal. Yo empecé haciendo artes marciales desde primero de GB, o sea, ya siendo un niño, y me motivaba muchísimo, pero luego fui descubriendo que la parte que más me motivaba era el hecho de la parte espiritual, la energía, el trabajo, la meditación. Eso fueron mis primeros contactos con todo esto. Y a medida también que fue evolucionando en distintas artes marciales, por suerte, al tener profesores, muchos de ellos nativos, por ejemplo, coreanos, japoneses, etcétera, todos ellos eran además casi siempre médicos en sus disciplinas allí en esos países, ¿no? En disciplinas orientales. Entonces yo iba viendo que hay otro tipo de medicina, hay otro tipo de trabajo sobre la salud y que se compagina muy bien. Bueno, en esos casos además absolutamente está relacionado con la parte espiritual, no la desconectan una de otra. Y cada vez eso me fue llamando más, bueno, hasta llegar aquí, que luego si quieres también hablamos de ese otro paso que te digo que hay intermedio, que también me llevó pues a centrarme más todavía, porque una cosa fue el interés, pero luego llegó un momento en que ya no solo fue interés, sino ya fue vocación. Primero estamos hablando de una personita de 6 años. Sí, 6 añitos, ahí, wow. ahí yo me acuerdo además y de vivir experiencias importantes porque, claro, luego empiezas a buscar mucha información de qué te pasa, ¿no? Yo me acuerdo de las meditaciones, hacíamos meditación al terminar las artes marciales y veía colores, veía formas, veía tal. Claro, y entraba en ese estado además que pierdes casi la conciencia y permaneces ahí. Entonces, claro, luego empecé a investigar qué es lo que sucede, ¿no? Porque la explicación en la cultura nosotros occidental no te la van a dar precisamente, ¿no? Entonces tienes que buscar información, qué es exactamente qué es eso que estás sintiendo, qué es eso que estás percibiendo, cuando te das cuenta que forma parte de algo absolutamente natural en nosotros, que forma parte del mismo ser humano y que es una parte que aunque en esta cultura no se tenga en cuenta, en esas culturas es absolutamente algo como el comer, beber, respirar, exactamente igual. Es una filosofía totalmente de vida diferente a la que tenemos aquí, aunque a veces la adaptamos nosotros a nuestro modo de vida. Exactamente. ¿Y Entonces, por esto, sí, dime. ¿Por qué terapia complementaria o por dónde empezaste a estudiar cuando decidiste abrir la puerta de los estudios? Pues eso es lo curioso, porque yo me considero todavía, o intento no serlo, una persona muy mental, ¿no? Cada vez menos. Y entonces en esos tiempos yo era también bastante físico, bastante mental. Entonces empecé precisamente con técnicas muy físicas. Empecé con quiromasaje en aquellos tiempos y dábamos anatomía y hacíamos un poquito pues, esa parte más estructura física. Y ahí es lo que me fue un poco abriendo poco a poco el camino, yo creo también a mí mental, de ir tirando barreras. Y empecé a trabajar desde ese punto y forma de trabajo con ese tipo de técnicas, ¿no? Fue complementando en muchísimas otras. Fui trabajando también en tema de certámenes de atletismo a nivel incluso mundial. Trabajé también en algún evento y bueno, fui abriéndome ahí un poquito y poniendo, yo como digo, un poquito aclimatándome, ¿no? A mí mismo y al entorno. Y poquito a poco esto fue derivando ya poco a poco a través de la propia evolución personal también a otro tipo de trabajo. Fui contemplando más la parte emocional y sintiendo además la importancia que tenía y la relevancia, sobre todo cuando te das cuenta de que se queda muy corto el trabajar solo lo físico. De hecho, luego con los años después descubres que es prácticamente lo menos importante, ¿no? Porque es el último campo en que se manifiestan las cosas. Es como decir, esperar a lo último, ¿no? De una evolución o de un suceso, ¿no? Incluso de un desequilibrio en una persona, pues es el último estadio.
Y entonces empecé a observar pues esa parte, lo que sería emocional, psicológica, y empecé a buscar qué podía ayudar con todo esto, ¿no? Y así fue poquito a poco, que si quieres luego hablamos más de cómo fue cada vez algo más sutil, hasta que ahora básicamente, prácticamente solo trabajo con, vamos a decir, con técnicas energéticas, de hecho bioenergéticas. ¿Por qué? La principal visión de esto es la práctica, es decir, yo he visto que con esto abarcas todo, realmente vas al origen y con lo otro ibas como a la consecuencia, al final, ¿no?, del proceso. Y se queda pues, realmente muy corto, pero esto parte también del entendimiento y sobre todo del trabajo uno mismo. Un trabajo uno mismo que iba a la par y ahora te explicaré por qué en ese apartado, ¿no?, segundo que dije que de por qué al final me dedico a esto, ¿eh? ¿Desde cuándo llevas dedicándote a esto? A nivel profesional. A nivel profesional, prácticamente, pues hablamos de esos 25 años largos, ya van a ser 26. Y ahí es como te digo, empecé todo muy físico, bien, trabajaba, estaba uno contento con lo que eso, porque es la forma en la que uno vibra en ese momento. Pero a medida que uno avanza y evoluciona, nunca mejor dicho, como te digo, no es que no sea válido, ahí está integrada esa información y siempre es válida. Pero te das cuenta de que no es suficiente, no es suficiente para abordarte a ti mismo, para sentirte pleno y completo, ni para trabajar a otro que también tenga cualquier tipo de desequilibrio y que no se sienta igual, ¿no?, que se sienta en un desequilibrio, no lo vas a alcanzar buscando y trabajando solo parcialmente. El ser Como humano, sí, comprendo perfectamente porque también empecé desde ese punto, pero llega un momento, un punto de inflexión, además como cuando trabajas con artes marciales tienes una sensibilidad un poco más desarrollada y sientes la energía y ves el mundo con esa filosofía que tú dices y como que se te queda corto el tratar solamente el cuerpo físico. Yo en mi caso me sigo con los masajes, pero trabajando también lo no físico, lo energético. Entonces, sí, me ha hecho gracia cuando me has contado un poquito tu historia, digo, mira, él todo este tiempo ha estado desarrollando en ese camino, pero al final la base yo creo que es empezar, abrir la puerta. Y sí, casi todos hemos abierto la puerta o por naturopatía o por quiromasaje. Aunque después nos vayamos un poco más a algo un poco más espiritual, un poco más energético, pero porque es como tú bien has dicho, nuestra propia evolución. claro. Y era lo más habitual, en aquellos tiempos era lo más habitual, lo más común, lo que se encontraba en los centros de formación. Y un poquito, pues empezabas por ahí, pero yo tenía siempre la motivación. Bueno, todos sabemos, ¿no?, que te lesionas en los entrenamientos, etcétera. Y tuve además una lesión importante y gracias a estos maestros que tenemos, ¿no?, que además son médicos en su cultura y utilizan otro tipo de técnicas. Por ejemplo, me acuerdo de un médico coreano que yo tenía, que era maestro también en todo esto, porque además se les trata como maestros en todo sentido, ¿no?, en el espiritual y en muchos otros más, van todo de la mano. Cómo empezó a trabajarme con acupuntura, a mostrarme otro tipo de cosas y tal, y me llamó tanto la atención toda esa parte que todos hemos oído hablar de ello, ¿no? Pero que hasta lo ves, lo aplican contigo, ya aprovechaba y te explicaba qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, pues te quedabas tremendamente sorprendido. Pues, por ejemplo, te hacía una purga en una oreja y de repente te decía que te estaba limpiando un órgano y cuando te hacía esa purga de una pequeña limpieza, ¿no?, de sangre que se hace, veías cómo salía la sangre en ese punto, en ese estado, te quedabas pasmado diciendo, o sea, él te explicaba una teoría y luego tú veías eso y en la práctica decías, es que es increíble, ¿no?, como todo encaja, ¿no? Y les ves mucho más integrados. Yo creo que un maestro de artes marciales completo en estas culturas, pues eso, es completo porque aborda todo, lo físico y lo no físico. Siempre será más completo porque los seres humanos somos todo eso. Lo quieras asumir, no lo quieras asumir, todas esas partes están integradas en nosotros y no podemos desvincular una de otras. Y es más, no podemos tampoco hacer un trabajo completo si no las tenemos en cuenta unas y otras a la par. Porque si no, lo estamos segregando y si estaríamos haciendo siempre un trabajo parcial. Entonces, bueno, si puedes o tienes la capacidad de integrarlo, yo creo que eso aporta al terapeuta y aporta al cliente, a ambos. Y en tu camino, ¿tú has sentido como que la vida te ha ido guiando hacia esa parte más energética? Sí, ahí hay un trabajo ya incluso que, bueno, a nivel personal, interno, espiritual,
en el cual luego tienes siempre, todos, vamos, lo hemos oído a todo el mundo que trabaja en esto, que es un despertar. Te das cuenta no solo de tu vocación, sino que hay algo más, que puedes conectar con ese algo más que hay en ti, porque está fuera, pero está dentro de ti principalmente, y te puede servir de guía. Llámalo intuición, llámalo lo que quieras, ¿no? Hay gente que lo ve de muchas formas, de muchos matices, lo puede llamar como quiera, pero realmente esa guía puede ser simplemente para uno la intuición. Y esa intuición te responde, se comunica contigo, ¿eh? Como puedes saber, como por ejemplo la persona que trabaja con kinesiología, que sabe cómo se puede uno comunicar con cualquier cuerpo, el cuerpo habla, ¿no? Físicamente, pero también habla a otros niveles. Entonces tú puedes luego desarrollar eso hasta donde quieras o te permita, ¿no? Tu formación o tu trabajo interno y personal. Esto sería lo que la ciencia llama corazonadas, ¿no? Que ahora está demostrado científicamente que el corazón, antes que tú lo pienses o lo sientas, el corazón ya te está diciendo esto. Sí, y realmente es el que no se equivoca. Si no hablamos de corazonada como algo irracional, es decir, impulsivo, no, sino como hablaríamos más bien de la intuición. Como yo digo, la parte intuitiva está situada en el corazón y es algo que nunca se equivoca. Realmente nunca se equivoca. La intuición, si no la estamos desviando y camuflando con otros sentidos o sentimientos, es algo que nunca se equivoca. Nos da siempre, es como una brújula para cualquier aspecto de nuestra vida. Para cualquier aspecto de nuestra vida nos puede servir como brújula. Y ahí es una de las cosas con las que yo conecté también, que es lo que te comentaré más adelante, en esa segunda parte, que es la que ya me decidí absolutamente a centrarme en el trabajo y primero en ayudarme a mí mismo y luego a los demás, ¿de acuerdo? Porque también yo creo que nuestra profesión, y nunca mejor dicho, es una vocación más que una profesión, ¿eh? Al final yo siempre digo que somos la aldea de los pitufos y si cada uno se dedicara a trabajar su pitufo habilidad, es lo que tú comentas, de nuestra vocación hacia una profesión. Y encima es que es algo que tú ya llevas de serie, entonces imagínate la potencialidad que eso tendría y lo que nos colaboraríamos y ayudaremos unos a otros. Claro. Yo creo que para una persona se sienta realizada, pues hablábamos, aparte de su parte física, sus necesidades físicas, es importante también, de hecho, el que no también sufre problemas, ¿eh? Y problemas serios. La persona que dice que no existe en él espiritualidad, eso no es compatible con la vida, iba a decir yo, y es así. Entonces, tú necesitas creer en algo, aunque sea en algo científico, en algo físico, pero necesitas creer en algo, tener una creencia, ¿no? Y el no tenerla en el ser humano también produce un gran desequilibrio, ¿no? Y se refleja luego hasta en lo físico con el tiempo. Entonces, esa parte es importantísima. Y para esa autorrealización es necesario tener esa parte y aportar algo, o sea, sentir que tú eres alguien o algo, sea la profesión que tengas, que tú aportas algo a los demás. No solo a ti mismo, que también, evidentemente, sentirte autorrealizado, pero lo que creo que ya le da otra visión absolutamente a tu vida es el que lo que tú hagas también sirva para que alguien esté mejor. Y Óscar, ese aportar, ¿sientes que es el método que tú has creado de trabajo? Esa es una de las principales también eh, eh, motivos por el cual se desarrolla este método, ¿vale? Este método, pues por supuesto, como comentábamos antes fuera de cámara, pues nadie hemos inventado nada. La mayoría de las personas lo que hacemos es volver a conectar con nosotros mismos, con el conocimiento que ya aportamos de este plano y de otros planos, para el que crea en ello o no crea. Entonces tenemos esa información y lo que volvemos es a conectar en ello. Muchos de ellos, yo pienso, y bajo mi experiencia es así, que ya hemos hecho esto antes, en otras versiones, en otras formas, y que volvemos a reconectar con ello. Entonces, sí, existen miles de técnicas, existen miles de conocimientos, pero al final tienes que integrar lo que a ti os resuena contigo, porque eso va a hacer que tú luego lo puedas desarrollar, darle tu forma, tu estilo, aportarle lo que tú sientas dentro, lo que vaya surgiendo en ti, en esa parte que decíamos que es intuitiva, y vas añadiendo hasta que algo, vamos a decir, generas algo que funciona, ¿no? Que rueda correctamente y que aplicado a ti o aplicado a otros, pues consigues el máximo resultado que tú puedas obtener en ese momento, claro, que es tu intención. Y a nivel práctico, los clientes cuando trabajan a esos niveles, porque hay veces que las personas no están acostumbradas a que le hablemos de la energía y de otros temas. Cuesta
cuesta en esta cultura. En otras culturas o gente que por suerte tenemos que vienen ya buscando esto, que nosotros podemos aportar, ahí no hay ningún tipo de problema. La mayoría de esa gente ya tiene una apertura espiritual. Aún así, no es imprescindible para que funcione. Es decir, cuando tú trabajas con energía, si la persona lo permite, porque lo único que puede no predisponer a que eso funcione es el libre albedrío. Es decir, si tú una persona quiere tener la libertad de que no ser ayudada en cierto aspecto, no quiere desarrollar, no quiere sanar cierto aspecto, claro, se respeta eso en él. Entonces, evidentemente, se puede negar, ¿no? Es como si tú tienes sed y yo te pongo agua, pero tú te niegas o no quieres coger mi vaso de agua. Entonces, eso es absolutamente respetable. Pero, sin embargo, sí o no, cualquiera que lo bebiera, pues aliviaría su sed, ¿no? Entonces, es un poquito, ahí está, funciona exactamente igual en cualquier persona, a salvo y excepción de que la persona, por voluntad propia, no quiera, sobre todo también desarrollar y entender qué hay de su fondo. Porque ese subfondo para nadie es fácil de averiguar, de darse cuenta de que uno no es culpable de su problema, pero sí responsable de su problema y su situación. Es muy diferente, es un matiz muy diferente, pero sí, la gente normalmente estamos acostumbrados a poner en manos de otros todo, rápido, fácil, me den algo y tiro, y una solución no se plantea así. Una solución se plantea desde una reflexión. Llevo toda la vida haciendo algo mal, eso me ha llevado a determinada situación y entonces yo tengo que ser por lo menos consciente de qué me ha llevado ahí. El cuerpo, igual que la mente, necesita un porqué. Y normalmente cuando conectas con ello, eso ya para mí es un principio, vamos a llamarlo de sanación. Para mí ya es un principio de cambio. Y luego, Óscar, esto que comentas del libre albedrío, supongo que a ti también te ha pasado que te ha llegado gente que ellos por ellos no quieren trabajar, porque obviamente supongo que detrás de tus sesiones hay un trabajo interior de cada uno, pero van a esas sesiones porque un amigo, un familiar, y lo hacen por otra persona. Sí, yo he aprendido con los años lo siguiente, cuando me sucede eso y cuando soy consciente de que es así, normalmente con educación, por supuesto, hablando y dialogando con la persona, pero suelo no aceptar ese tipo de casos. Es decir, prefiero no entrar a eso. ¿Por qué? Porque además suele haber incluso una rivalidad entre los dos, ¿no? Que vienen el que quiere ayudar al otro y el que no se quiere dejar ayudar, ¿no? Porque más bien es porque el otro me ha dicho, me ha obligado, como digo yo, no vienen un poco, pues eso, un poco condicionados. Entonces no suelo aceptar eso porque no suele salir bien. Y hay una oposición primera a todo el proceso. Entonces normalmente siempre hablo con ellos, les explico la situación y lo que hay entre ellos y digo, si algún día tú sientes que sí es por ti y sientes en tu interior que necesitas o ayuda o resuena algo de lo que yo puedo ofrecerte, pues aquí estoy. Pero hasta entonces no me gusta acoger a nadie desde esa forma porque al que en principio confundes también la vocación con eso, ¿no? Que llegabas y dices, bueno, porque quiero ayudar a todo el mundo y de cualquier manera. Eso también es un error del propio sanador y es algo que cuando tú sanas eso en ti, desaparece de ti mismo. ¿De acuerdo? Como decimos, es como si fuera un síndrome de Salvador, ¿no? Quieres salvar a todos, ¿eh? Y ayudar a todos. Es algo Eso, maravilloso, tu primera herramienta, y dices, esto lo tiene que saber todo el mundo, tengo que ayudar a todo el mundo. Y bueno, eso es un trabajo muy profundo de todos los terapeutas, el romper ese síndrome, igual que el síndrome del impostor. Y, por ejemplo, en mi caso, normalmente como yo tengo muy marcado en mi diseño personal el tema del libre albedrío, a mí me ha llegado gente en esa tesitura y yo siempre digo, ¿qué quiere la persona que tiene el problema? Esto, yo sepa o no sepa, me callo, te acompaño y estoy ahí. ¿Qué quieres saber más? Venga, vamos a ver. Pero si no, respetando también ese proceso. Y eso en tu parte es muy de honrarte, decir, soy coherente y si la persona no quiere que se le ayude, es que es meterte en un pozo que al final no te va a llevar a ningún sitio. claro. Luego también a mi nivel personal, hablo solo de mi nivel personal, ¿eh? No, aquí no ando referencias a nadie, es lo que yo he tenido que vivir. Yo he llegado a un momento y un punto de inflexión bastante importante para mí y de romper muchas pautas mentales en mí, que es vale, pues todo lo que has aprendido, que es mucho o no, depende de con quién te compares, evidentemente, pero bueno, mucho o por lo menos a mí me lo ha parecido, ¿no? El trabajo que he puesto y la intención ha sido esa, de aprender bastante durante ese tiempo que he estado aquí. Y resulta que luego llega un momento en que te das cuenta de que todo prácticamente está integrado en ti y en tu parte intuitiva. De hecho, cuando tú fluyes con eso, las terapias mejoran infinitamente.
y te das cuenta de muchas cosas y del su fondo real de todo esto. Pero claro, hay que partir muchos prejuicios, incluso personales, ¿vale? Y entonces te das cuenta también de que eso que has utilizado te sirve como una base, un respaldo incluso para tu propio, vamos a decir, para tu propia confianza en ti mismo. Pero realmente tú puedes fluir en las sesiones y puedes escuchar, porque es lo primordial para mí es escuchar al cuerpo del paciente. Utilices lo que utilices, ¿eh? Tu intuición, lo que queramos llamar, la kinesiología, lo que tú tengas como para ver qué está sucediendo ahí de trasfondo. Pero esa parte es primordial. Y poco a poco resulta que te vas dando cuenta de que deja atrás todo lo que has aprendido y conocido. O por lo menos en mi caso es así. Y te das cuenta que todo fluye hacia esto que yo te digo y hacia la forma de trabajo, por lo menos en mi caso particular, a la que yo estoy adaptando, que para esto surgió Prativa, ¿no? Yo me di cuenta que, bueno, ya todo el mundo lo sabemos, pero es cuando tú lo integras. Como muchas veces hemos oído, que todo es energía, que todo es frecuencia, que todo es vibración, que nuestra propia existencia, como dice la física cuántica, ya es esto, ¿no? Y cada vez, bueno, pues más hasta la ciencia tiene que admitir ya lo que se decía pues hace más de 5.000 años, ¿no? O 7.000 años, o depende que cuando busques el origen, ¿no? Y te das cuenta que efectivamente detrás incluso de todo lo que haces es eso. Las plantas curan por frecuencia, por vibración. Sí, claro que hay principios activos, etcétera, etcétera, pero cuando tú testas y ves esto en las personas y empiezas a investigar sobre ello, te das cuenta que su cuerpo reacciona más a esto que los propios nutrientes en sí, igual que los alimentos, igual que las técnicas que tú utilices. Entonces depende mucho, o es muy importante la frecuencia y la vibración del terapeuta, la frecuencia de vibración de lo que utiliza, y bueno, ahí se fue encaminando todo esto, ¿no? Y antes fuera de cámara me has dicho que muchos de tus compañeros terapeutas te están pidiendo que hagas una formación, porque Sí, ellos verán los resultados, porque cuando viene esto es porque están viendo resultados y obviamente están diciendo, wow, yo quiero aprender. efectivamente, hay muchas cosas que yo soy muy inquieto, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una técnica que para mí es maravillosa, o fue en su momento, el par biomagnético, que mucha gente conocerá, con imanes, etcétera. Entonces, bueno, pues yo he hecho lo mismo con todo lo que ha llegado a mi mano, ¿no? Lo desarrollé hasta un punto de que, bueno, luego hice otro tipo de formaciones que amplificaban todavía más la posibilidad de hasta dónde puede llegar eso que tú coges en tus manos, ¿no? Pero también te das cuenta de los pros y los contras que tiene cada cosa, ¿no? De los, vamos a decir, de las partes de que cojea, las partes que no, y de las que se quejan todos los terapeutas, de lo que, ¿no? De lo que va surgiendo mientras ruedas. Y te das cuenta que se pueden plantear soluciones, es decir, tu propio, esa intuición que hablábamos antes te puede llevar a plantear esas soluciones y abrir tu mente también y darte cuenta de que cada uno y cada terapeuta lo que te ha enseñado es también su visión de la situación, ¿no? De su contexto. Pero no es algo cerrado. Es decir, hay algo más que une a todas y cada una de las terapias es a uno. La gente normalmente, ¿qué pasa? Que hasta que no investigan esto no se da cuenta. Por ejemplo, hay partes de la medicina tradicional china que en Occidente no se conocen mucho, que trabajan básicamente, y dentro de lo que ellos consideran médico, ¿no? Porque la medicina allí es, ambas conviven estupendamente, ¿no? Lo que llamaremos aquí oficial, que bueno, oficial entre comillas, si miramos antigüedad, la oficial es la otra, ¿no? La que no es la actual. Y allí compaginan y no hay ningún tipo de problemas que un médico sea absolutamente y trabaje con todo lo que es medicina herbolaria, que trabaje con energía, que trabaje, de hecho son maestros en trabajo con energía. Y te das cuenta de que allí ellos pueden trabajar todo tipo de aspectos físicos y no físicos solo y exclusivamente con la energía. De hecho, hay grandes maestros que cuando han quitado sus pautas mentales pueden trabajar acupuntura sin agujas. Y funciona exactamente igual. De hecho, el paciente muchas veces nota el pinchazo. Y te das cuenta que cuando eso lo aplicas a cualquier otro tipo de técnica se puede llegar también a eso. Es decir, tú puedes tener cambios y a veces visibles rápidamente físicos solo trabajando con energía. Esto se conoce muy bien también en las artes marciales y se compagina también con la propia arte marcial. Sobre todo si trabajas con alguien que tenga profundidad en esto, ¿no? No tanto en Occidente, como digo, que se centran solo en lo físico. Igual que en el yoga, ¿no? Pues desgraciadamente pues hay una parte física. Ahora cada vez más muchos profesores de yoga están entrando mucho en la parte espiritual, pero en su país de origen es básicamente más espiritualidad casi que otra cosa. El yoga no es tanto como para aquí como un ejercicio, sino es un sistema para tener salud. Una filosofía de vida diferente, que engloba Exactamente. todo, desde la nutrición, los pensamientos, engloba todo.
Aquí hemos cogido como por partes. Efectivamente, lo que te decía al principio de disgregar. Y eso anula la capacidad de algo que es perfecto y completo como nosotros cuando integramos todas nuestras partes. Es completo. No existe nada que nos pase en el día que no esté vinculado a una emoción, a una forma de pensar. Si no somos conscientes de eso, pues mal vamos. Entonces, nuestro cuerpo físico y todo lo que sucede en él es una respuesta a lo que está sucediendo en otros cuerpos. Y eso tienes que ser consciente. Esto, Oscar, que cuentas, para las personas que nos vean y posteriormente vean el vídeo y sean un poco más científicas o más escépticas, todos tenemos claro, nosotros estamos hablando a través de Internet, todos tenemos claro que hay ondas wifi, hay un montón de ondas que nos vienen para un lado y para otro, hay infrarrojo, hay un montón de luces que nosotros no percibimos o que pocas personas perciben. Entonces, Claro, cuando hablamos a nivel energético, eso también está ahí. Y claro, nosotros somos antenas que percibimos esa frecuencia, esa energía, esas vibraciones, igual que el móvil. Ahora mismo me llamas por teléfono y el móvil, antes de, si tú estás atento, se puede llegar a percibir cuando te va a entrar una llamada en el teléfono. Pero esto funciona igual. Para las personas que sean un poco más científicas, nosotros somos igual que un móvil. Simplemente que nos hemos desconectado de esa esencia, de esa intuición que bien has dicho, y cuando tú vuelves a ti, conectas con el que tiene enfrente por y supuesto. sientes lo que siente la persona que tiene enfrente y sabe qué herramientas, teniendo toda esa gama, como tú dices, que te has formado igual que yo en un montón de cosas diferentes, sabes qué herramientas utilizar con esa persona y cómo ayudarle. Y luego te dirán, supongo que como me dicen a mí, ¿y tú cómo sabes esto? Que estoy aquí ahora y estoy sintiendo y transmitiendo. Yo no, es como tú dices, todo ya está ahí, ¿no? Pero en el momento te conectas, como que viene esa información. Por Y todos supuesto. podemos hacer eso. Pues yo eso siempre se lo digo a la gente, me dice, es que tú eres más sensible ahora. Digo, no, no, todos somos antenas. Simplemente que tenemos que volver ahí donde tú has dicho, a conectar con nosotros mismos y hacer un trabajo. Y por lo menos a mí, en mi caso, lo que me queda que seguir trabajando. Y encantada de estar en este camino. Claro, absolutamente. Somos bidireccional, es decir, recogemos información, esa es la parte intuitiva o como la queramos llamar, es mucho más, pero bueno, para que la gente lo entienda es simple. Y también emitimos y recibimos información y también energía. Es así. Pero esto ya no lo podemos hablar solo a este nivel, sino que es absolutamente demostrable. O sea, si una persona busca más allá de lo oficial y de lo que nos sale, lo que nos muestran, ¿no? Porque a lo mejor, vamos a decir o no, que haya intereses, no haya intereses, bueno, cada uno que opine lo que quiera, ¿no? No vamos a entrar en ese debate. Pero que hay pruebas y evidencias, sí. Hay investigaciones científicas que demuestran absolutamente todo esto que estamos hablando. Desde el poder mental, de que se ha podido medir el pensamiento y cómo viaja el pensamiento, a qué velocidad viaja el pensamiento. De hecho, se puede medir fácilmente. Nosotros somos básicamente como un bioordenador, que es en lo que se basa también mi trabajo, ¿no? Que luego hablaremos sobre Prativa, qué significa como nombre y qué es y sobre cómo funciona, ¿no? Pues realmente toma eso, ¿no? Somos un bioordenador y entonces efectivamente tenemos ese movimiento de información, pero que a la par la vamos a llamar frecuencia, vibración, como lo queramos, porque tiene esa frecuencia de vibración, como se ha podido demostrar también, vuelvo a decir, científicamente. Entonces, si tú ahora mismo vas a un hospital, por decir algo físico, y te hacen un encefalograma, ¿qué es lo que están mirando en ti? Tu campo electromagnético cerebral. O sea, es medible, es palpable. ¿Cómo no van a decir que eso tiene una función? O que, tiene, o que se intercomunica con otros y todos los campos magnéticos lo hacen. Se saltarían las propias leyes que ellos rigen como ciencia. Entonces, claro que los campos magnéticos se intercomunican, se interrelacionan. En el corazón, que es mucho más potente todavía que el cerebro, es medible absolutamente. A ti te hacen un electrocardiograma y están mirando tus funciones eléctricas y magnéticas de tu propio corazón, que son las dos bases también donde se rige, donde más tenemos, vamos a decir, ampliado o medible nuestro campo electromagnético. Entonces nosotros somos seres básicamente electromagnéticos. ¿Eh? Evidentemente que también con un cuerpo físico, fisiológico, con unas funciones, etcétera, con una química, por supuesto. Pero la parte principal que sustenta esto, aquella que vamos a suponer que se va y a veces vuelve y cambia de traje, esa no es ni más ni menos que un campo electromagnético. Y por eso la importancia luego también que la gente más electrosensible le afectan las ondas, que Por tiene supuesto. una mayor sensibilidad con esas ondas de antena, con esas ondas de cuando hay un transformador eléctrico, porque interfieren con tus mismas ondas.
Por supuesto. Y si este campo es el que sostiene este cuerpo físico, principalmente, pero también, como hablábamos, una parte mental, una parte emocional, es muy entendible que esas personas también sufran pues, desequilibrios a nivel emocional, a nivel psicológico, etcétera, que les afecta a todo nivel, no solo físico. Y cuando regula ese campo, supongo que todo eso como que disminuye, esa intensidad o esa carga mental y esa carga a nivel de sentimiento y de experiencia. Por supuesto. Hay técnicas trabajadas con energía, etcétera, que pueden conseguir más que estar en una hora de meditación en apenas unos minutos. Entonces, es todo como tú trabajes con esa intención. Realmente, los que conocemos un poquito la parte espiritual, que todos hemos ido a hablar de Kybalión, de todo esto, ¿no? De esas leyes que rigen en todo el universo, ¿no? Y que son el principio sobre el que se basa todo. Bien, te hablan ahí de este tipo de leyes y de estas, bueno, desde la polaridad, que está presente en nuestro propio cerebro, nuestro propio corazón. Por cierto, una cosa que me viene ahora mismo es cuando hablamos de corazón, a nivel científico han demostrado que tiene unas células que se comportan exactamente igual que neuronas. Por lo tanto, ¿cómo no va a tener el corazón esa parte que decimos de no equivocarse? Y que si tú te centras en esta parte intuitiva y desde el corazón, esa parte se equivoca mucho menos que el cerebro. Porque esto es, hay una opción. Aquí en el corazón hay una opción. ¿Es o no es? Aquí en la mente está la dualidad. Entonces siempre va a haber un caos mental, siempre va a haber una duda. Oye, sí, pero condicionantemente puede ser no. Y estás todo el rato jugando en esas dos polaridades. En el corazón eso no existe. Y la vocecilla esa de la intuición es que es tan sutil, porque no trata de condicionarte, no trata como tu mente de manipularte en un sentido o en otro, es esto. Y por lo menos en mi caso, si no me hago caso, yo me he puesto mala. Entonces, desde hace ya mucho, mucho tiempo que cuando siento algo, sea lo que sea, Natalia, ¿te viene aquí? No, sí, yo el no y el sí lo tengo muy fácil, ¿no? Pero ¿cuántas veces no te libra el decir no de algo que luego yo me he puesto mala? Una vez hice algo que no quería, fui a hacer una jornada y no tenía ninguna gana y me puse mala, con una bronquitis, una bronco bueno, malísima, increíble, que yo dije, la última vez que hago algo en contra de ese sentimiento que yo es que lo siento tan profundo, ese sí, no. Así es. Y todo eso se va desarrollando no porque tengas ninguna cualidad especial, simplemente porque te vas escuchando. En vez de acallar esa voz, esa sensación, la vas cada vez prestando más atención. Y entonces es lo que esto enlaza con lo que he dicho yo antes de esa parte de terapeuta, que empiezas a fluir con tu intuición, que te sobra incluso el conocimiento. Porque hay muchas cosas que en cuanto ves a la persona ya lo empiezas a sentir. Incluso ella cuando se escucha lo empieza a sentir. Porque muchas veces cuando llegas a la resolución de algo dice, es que esto siempre lo supe, pero no lo sabía aplicar. Es decir, todos sabemos dentro lo que nos estamos causando y dónde está la solución. El problema está en no escucharse. Me decía un profesor mío una vez, que es una de las cosas, hay varios que me han marcado mucho por sus frases o tal, parecen sencillas, pero no lo son cuando lo analizas. Me decía, tú lo único que tienes que averiguar en ti o en un paciente cuando hay un problema es en qué te mientes. ¿En qué te engañas? Y es cierto, porque donde no hay coherencia, donde está bien, no hay problema, no hay desequilibrio. En lo que tú no quieres ver, te engañas, no quieres escucharte, de la forma que sea, consciente o inconsciente, ahí es donde el cuerpo va a generar un conflicto. Y ahí va a venir el desequilibrio. Y Oscar, ¿de dónde nace el método que tú sigues de trabajo? ¿Y en qué pasos consiste? Sí. Mira, nace, bueno, primero, como te digo, de toda esa integración de todo lo que aprendí y de ese momento de inflexión que te digo que cambió mi vida. Yo hubo un momento también que fui bueno, porque tenía que ser así, ¿no? Fui a hacerme una analítica convencional, una revisión general, y en ese momento de mi vida, era jovencito, y me dijeron que poco más o menos que mi vida como la conocía, pues ya no iba a continuar de esa forma, que iba a estar completamente atado a una medicación de por vida y para esperar no tener calidad de vida, sino, bueno, lo que pudiera, y que no iba a poder trabajar nunca. Entonces, bueno, el shock, ya puedes imaginar la historia, pero gracias a esa parte que hablamos intuitiva, ¿no? Y a esa parte interna y la ayuda también que tuve al lado, pues
prácticamente el principio de todo, que luego fue un camino largo, lo gestioné inmediatamente. Es decir, yo cuando salí de allí, antes hecho y todo, me vino ese momento de lucidez, ¿no? Ese momento de sensación dentro que algo me dijo que no era así. Que eso era el pensamiento de una persona que se había formado en una disciplina y que para él habían enseñado que eso es así. Pero eso no quiere decir que no haya más opciones en la vida, que no haya más técnicas, que no haya más terapeutas, que no haya gente con más conocimiento. Entonces ahí es donde empecé sin parar a buscar, sobre todo conocimiento que me pudiera ayudar a mí más específico, dentro de las técnicas naturales, sobre todo, porque no, yo ya conocía todo esto y quería ir por esas ramas, sin dañar mi cuerpo, y además entendiendo el proceso de por qué y saber el porqué de las cosas, no simplemente toma y sigue, ¿no? Y entonces me di cuenta de que tanto mi problema como muchos otros peores, muchísima gente haya podido solucionarles, buscando y buscando y buscando. Aunque esta información no esté tan así disponible, bueno, vuelvo a decir, porque a veces no se permite, vamos a decir, que esa información esté disponible, ¿vale? Entonces la fui aplicando y poco a poco me fui llevando a no tener, bueno, de hecho no tomé ningún momento ninguna medicación. Desde el minuto 1 he estado ayudando a los demás, con todo lo que yo fui integrando en mí, me ha servido para luego ayudar a los demás. Y no solo no se acabó mi vida, sino que aprovecho para lo que yo aprendí, pues ofrecérselo a otros. De ahí, de ese trabajo, también de lo físico a lo menos físico, que fue mi camino también interno, pues llegamos al final a desarrollar lo que es Práctiva, ¿no? Práctiva es importante ya conocerlo desde el propio nombre, porque el propio nombre, como hablábamos antes de energía, de todo, ¿no? Partimos de que la persona básicamente es un cuerpo biológico, un sistema biológico, pero energético, básicamente, porque es la parte para mí principal de todo él, aunque esté, ya digo, la química, etcétera, pero la principal es esta. Como en todas las culturas orientales se habla, ¿no? Vamos a tomar como eso también hasta lo físico. Lo físico es energía en distintos estado vibratorio, ¿no? Y la mente y la emoción, todo es lo mismo. Lo único es su densidad. Entonces, es un sistema precisamente para, vamos a decir, entre comillas, y simplemente para buscar en cada persona dónde está ese desequilibrio, a qué nivel está ese desequilibrio, poder dialogar con ese cuerpo y escucharle a ese cuerpo de esa persona y él mismo te dice qué necesita para solventar aquello donde él generó un conflicto. Por eso te digo que se quita mucho del medio, incluso lo que aprendí, lo que me formé, que luego te sirve para aplicar distintas cosas, pero no como método de encontrar por dónde tú tienes que orientarte en el trabajo. Eso ha pasado a ser prácticamente, entre comillas, hay testados, hay formas, pero intuitivo prácticamente. ¿Vale? Y Práctiva, como yo decía, básicamente es un nombre que viene del sánscrito, del idioma más antiguo que se conoce, por el poder y la fuerza que tiene, y viene a representar una energía con conciencia. Es decir, fuera de religiones, de conceptos, de todo. Pues energía con conciencia. ¿Por qué? Porque nuestro sistema energético tiene conciencia. Tú puedes preguntarle, puedes comunicarte con él, con un cuerpo. Y de hecho con sus animales, que funciona exactamente con animales también, con plantas. ¿De acuerdo? Para todos aquellos que no, el efecto placebo, bueno, es otra forma de desprestigiar el poder de la mente. No, la mente tiene un poder y un potencial enorme. Si yo le desprestigio y digo que es un placebo, le quito o intento quitarle toda la fuerza que tiene. ¿Me entiendes? Pero es la parte más poderosa del ser humano, para mí, es ese potencial de la mente. Como dice el Kybalión que nombrábamos al principio. El universo, todo es mental. Es una creación mental. Entonces, todo se sustenta a través de mente. Mente e intención. Y en este caso, el no creer ese diagnóstico o esa sentencia, porque a veces también tenemos que reconocer que en las pruebas diagnósticas a veces hay errores, a veces se equivocan y sacan cosas que no hay, porque a mí yo he visto gente que le han sacado cosas para ellos traumáticas, han ido a otro centro privado después de estar con un shock y lo que tú dices, y se han hecho las mismas pruebas y le han dicho no hay nada. Por supuesto. Entonces, imagínate si tú te crees desde el principio, que yo entiendo que cuando te dicen determinadas palabras, una persona se asusta, pero donde la sociedad en la que nos movemos, hay determinadas palabras que ya tenemos sentenciado que eso es la muerte y cualquier historia, ¿no? Y cuando uno sale de ahí
y conoce otras herramientas y dice, bueno, pues voy a investigar un poquito, a ver qué está pasando. Porque si tú te hubieras creído eso en ese momento, hoy en día no habrías aprendido todo lo que sabes ni podrías estar devolviendo eso que has aprendido integrado en ti. Porque eso también, cuando uno llega a cierto punto, cuando ya tienes un bagaje, lo bonito es compartirlo, lo que te funciona. Y el que quiera que lo coja y el que no, que siga su camino. Al final estamos ahí para acompañar a esas personas que lo sienten o que vibran con esas sesiones y con esas cosas que cada uno hace. Por supuesto. Como tú bien dices, no solo no estaría en el estado que estoy, yo creo que no estaría, sinceramente y hablando sinceramente, ¿eh? Pero bueno, vamos a lo positivo, que es lo que me interesa y a esto, ¿no? Y es donde te tienes que centrar en la vida. Y es en el que hasta lo malo, hasta lo que consideras malo, es un impulsor para el cambio, ¿no? Y para mejorar y para aprender y para crecer. Entonces, gracias a este señor, pues yo estoy aquí. Entonces hay que agradecer también la parte que ha hecho para motivar, ¿no? O para sacar esa parte de fortaleza en ti. Toda experiencia viene a mostrar esto, incluido lo que otros llamen de enfermedad, no es más ni menos que una oportunidad de cambio, una oportunidad de mejorar, una muestra que te da el cuerpo de dónde está tu problema, tu conflicto, tu engaño que decíamos, ¿no? Antes, tu autoengaño, lo que no quieres ver de ti. Simplemente es eso. Porque luego realmente, mira, el cuerpo es maravilloso y perfecto, sabe autosanarse, porque es realmente lo que sucede, nadie sana a nadie, sea de la disciplina que sea, nadie sana a nadie. El cuerpo es una máquina perfecta de autosanación. De hecho, una persona o que una parte de su cuerpo que no funcione las partes básicas, tú no puedes eso reconstruirlo, o sea, no hay forma. Es su propio cuerpo el que hace todo, ¿de acuerdo? Nosotros lo que ayudamos es a que el cuerpo se libere de aquello que no le permite tener ese entendimiento, tener esa compensación para que el cuerpo haga lo que sabe hacer, que es autosanarse, ¿eh? Sin tapar, sin esconder. Entonces, realmente, como digo, nada ni nadie cura, es él el que se cura a sí mismo, siempre, como decíamos antes, a través de liberar todo aquello que le frena, ¿no? Ese proceso que ya sabe hacer el cuerpo. Y le sabe hacer muy bien, maravillosamente, es una máquina perfecta. Es como cuando coges una guitarra o cualquier instrumento, siempre hay que afinarlo, ¿no? Porque si no va a sonar a rayo y a trueno. Entonces, aquí como terapeuta es saber tocar la tecla que tienes que tocar para que la otra persona haga su trabajo. Claro, es prácticamente como decimos, como si somos esa parte que somos como bioordenadores, porque somos así, sistema biológico con un cerebro que haría las partes de un PC, ¿no? O de una parte informática, entonces nosotros podemos reprogramar toda esa información. Y esa es una base también que mucha gente está investigando en la física cuántica sobre esto, y es así, es que es un hecho, ya es demostrable y palpable, ¿no? Cómo la intención y la mente puede manifestar o cambiar la materia. Ya se ha hecho pruebas sobre ello y ya se ha visto que es así. O sea, no es nada que tengamos que demostrar, ni hablamos de tonterías, ni mucho menos. Es algo absolutamente demostrable y bueno, ya hay el que quiera que investigue sobre ello y lo vea como lo hay, ¿no? Y cómo se comporta la partícula, etcétera, si hay un observador o no hay un observador. Entonces, esto que ya sabían otras culturas de hace muchísimos siglos, a su forma, evidentemente, y para mí la perfecta, que es ensayo y error, ¿no? No hay más prueba que eso, ¿eh? Y que algo funciona, pues lo aplicaban ya. Lo aplicaban y se dieron cuenta del potencial que tenía esa mente que te digo yo, que no es sugestión, no, es poder mental. Como tú decías antes, si alguien te condena, ¿no? De alguna manera te dice, tú no puedes, eso puede llegar a calar tanto en una persona que al final se cree eso en él. Si tú en tu infancia has tenido profesores, has tenido padres que no te han apoyado, que te han dicho, es que tú no vales, o es que el niño, pues como se decía antiguamente, ¿no? Con perdón, pues no es tonto, no sé qué, o lo que sea. Eso le puede dejar una marca increíble, ¿no? Y le puede condicionar toda su vida, pero tú eso lo puedes cambiar. Es lo que nos han enseñado, ¿no? Como ahora que es muy bonito el tema de la epigenética, que se han dado cuenta, cosa que no nos muestran en ningún debate científico en televisión, etcétera, eso no se habla, de cómo la propia genética es modificable, porque se caería por tierra mucha de la base de muchos tratamientos que suponen mucho dinero, pero sin embargo, claro, y entonces ya la genética no es una condena, es algo que se puede cambiar. Y se puede cambiar básicamente, vamos a decir, mucho con la parte mental, con la intención del cambio.
Y esto también ha sido ampliamente demostrado y están en ello mucha gente. Entonces, el potencial, vuelvo a decir, del ser humano y de la mente humana es impresionante. Y el poder de las palabras, porque al final las palabras que decimos son casi sentencias. O sea, tú dices una cosa y es así, como tú bien has dicho, decirle a un niño eres tonto, o tú no puedes, o tú no vales, ya estás sentenciando a ese niño, porque eso a ciertos niveles cala en él y se lo va a seguir repitiendo hasta que en un momento sepa que puede reprogramarse y sacar eso. Un Claro, niño o un adulto, porque también hay uno adulto y sí, ya no solo decírselo a alguien a otro, a uno claro, mismo. ¿Cómo te trata a ti mismo? ¿Cómo te exactamente. habla a ti mismo? El poder de cambiar nuestra forma de hablarnos, de hablar a los demás, eso simplemente ese pequeño gesto, tu vida cambia por completo. Es evidente, es así. Es un poder tremendo y ahí con esta técnica y con otras te das cuenta de este tipo de cosas que como tú me estás hablando, ¿no? Porque de hecho se trabaja dentro de ella todos los patrones que me pueden haber inculcado, ¿no? O me pueden haber programado y se rompe esa programación. Todo lo que no sea correcto para ti, no te permita crecer, se puede desprogramar. Si la persona, como decíamos antes, lo permite, ¿no? Y quiere. Pero se puede desprogramar. No importa que sea de la infancia, de dónde venga, que sea del colectivo, que sea de un profesional, da lo mismo. Lo que no se hayan inculcado se puede desprogramar. A veces no es fácil, porque la gente es muy mental, por eso te decía que también se puede desprogramar esa parte mental, ¿no? Para que no sea tan estricta, tan rígida. Y es impresionante cuando tú desprogramas, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Como anécdota, desprogramas a una persona cada vez más esa parte de rigidez mental y la mayoría de ellas mejora muchísimo su rigidez física, que normalmente acompaña a esa rigidez mental, porque ves que hay una interrelación y van de la mano. Es muy curioso eso, cuando, por ejemplo, se trabaja. Sí, yo también lo he observado, personas que te vienen así, que parecen bloques, que va a tocarle, por ejemplo, va a dar un masaje en la espalda y dice, sí, parece una tabla de planchar. Y con el Claro, tiempo vas viendo esos cambios y dices, wow, cómo se ha relajado la musculatura y que a nivel mental es que también se ha relajado y ellos no son tan estrictos ni tan mentales. claro. Es maravilloso de comprobar, por ejemplo, como yo antes trabajaba durante horas, pues masaje, contractura, lo que sea, cuando empecé todo esto, yo ahora logro los mismos resultados, o para mí mucho mejores, rapidísimamente trabajando estos aspectos que no son en absoluto físicos. Y te das cuenta de que todo lo que aprendes, de todo lo que integras, que efectivamente tiene o se produce ese cambio físico. Por lo tanto, te corrobora absolutamente que tu trabajo está bien encaminado. Lo mismo a nivel emocional o a nivel psicológico o etcétera. En cualquier plano. Y Oscar, una pregunta que me surge a mí, y supongo que a las personas que nos estén viendo y a las que posteriormente vean la entrevista, supongo que aparte de trabajar presencialmente, trabajará online. Sí. Al principio, fíjate, es otra cosa que tuve que romper, ese prejuicio, ¿no? Porque estamos acostumbrados como a la vieja escuela, ¿no? Todo hacerlo antes y palpar. Yo creo que también es una evolución hacia esto que también hablaba, a lo sutil, porque también condiciona eso. Y poco a poco, cuando fui entrando, también me permitió, pues eso, abarcar a gente, por ejemplo, de mucha de Sudamérica o de otras partes que no pueden desplazarse, ¿no? Y más con lo que vivimos hace un tiempo, etcétera, y te permite también abarcar eso. Y luego he empezado de tal forma que hasta me siento absolutamente cómodo ya trabajando con ello, consigo absolutamente, exactamente los mismos resultados, trabaje el aspecto y el campo que trabaje la persona, exactamente igual, no varía en absoluto. Hablo hasta lo que trabajaba físicamente, ¿eh? Todo lo que trabajaba manualmente lo puedo conseguir absolutamente sin necesidad de contacto físico y me permite eso, tener una comodidad para ellos, tener una comodidad para mí y llegar a mucho más lejos. De hecho, ahora yo trabajo ahora prácticamente, te diría que el 90 y pico por ciento de mis consultas son online. Hay gente que también ha roto su prejuicio a la par que yo, ¿no? Clientes que yo tenía, etcétera, y empiezan a ver y dicen, bueno, pues tal, pues lo voy a permitir a ver qué tal y cual. Y cuando se da la comodidad de trabajar en su espacio conocido, en su habitación, en no sé qué, al final se abren a ello. Hay gente que no me pide ni conexión ya. Tiene tal nivel de confianza en mí, tal y cual, que me pasa esto, Óscar, o ya sé cómo lo trabajo, o tal y cual, uy, estoy de vacaciones, ¿no? Yo estoy con mi familia y ahora no puedo, pero me pasa esto, lo otro, o a mi hijo, y por favor, me lo podría revisar tal y cual, y directamente se gestiona y así me lo dicen. Y luego me mandas brevemente si has visto algo importante y ya está. Y punto. Y eso yo creo que se va estableciendo esa confianza, yo con las personas, ellas conmigo y con este medio, ¿no? Que nos puede ayudar también. No solo es algo malo, también es algo bueno si se utiliza bien. Y al final es ver los resultados.
Y esas personas que estábamos acostumbradas a trabajar más desde lo físico, decir, wow. Y también eso, por lo menos en mi caso, a mí lo que me da es confianza en el trabajo que estoy haciendo, decir, bueno, parece que voy por buen camino. Exactamente. En el momento que lo que vas haciendo ves que tiene no solo unos resultados, que todo, como decíamos antes, todo encaja, ¿no? Todo encaja en ti, porque yo creo que, mira, otra cosa importante que hablábamos, me decía también un maestro mío, otra de las cosas, me decía, observa el tipo de paciente que viene a ti porque te está enseñando algo, ¿no? Que he visto que a muchos terapeutas no les gusta eso cuando le dicen no, porque ven que tal y no quieren también trabajar esa parte. No, así es una bendición es que eso suceda. De hecho, con tu vida, cuando se repita, conscientemente veas que se repite un patrón, observa ese patrón en ti porque algo te está enseñando de lo que estás viviendo en ese momento y te puede ayudar a trabajarte. De hecho, yo no es raro que me trabaje mínimo una vez diariamente. Me centre, me equilibre, me ponga en condiciones como el que medita, como cuando hacíamos artes marciales, que tiene una preparación previa, que tiene a veces una meditación a lo final, lo que sea, ¿no? Hay que darle eso también al cuerpo para centrarse, para equilibrarse. Y de hecho, dentro de la propia técnica mía, pues lo hago habitualmente, no solo trabajarme, sino una preparación para luego afrontar lo que hay. Y cuando termino también. Yo creo que eso te mantiene ahí estable para tener una continuidad. Hay gente que ya sabemos que carga mucho, o situaciones, o somos humanos, ¿no? Y tenemos días mejores y peores. Y tú, para también dar calidad a la persona que tienes delante, tienes que estar en condiciones también. Esos son los autocuidados que todo terapeuta debería de realizarse y estar bien o mantenerse bien, y si ves que no, pues decir, bueno, pues hoy las sesiones, porque a todos nos puede pasar que en cualquier momento te pasa cualquier cosa y te vas de tu centro y dices, bueno, mejor que hoy no haga nada. Perfecto, es que es así. No Y que forzar. tampoco somos salvadores, ¿no? Eso es algo que hay que integrar ahí, decir, bueno, porque yo el año pasado pasé una temporada mal y derivé gente a otros profesionales de masajista, a otras especialidades, y me decían, no, es que yo quiero, y digo, es que yo no sé cuándo voy a estar disponible. Y digo, yo ahora mismo estoy para mí, Exacto. para lo que tengo que estar, ¿no? Y al final esa coherencia es lo que también se nota y tú transmites en las personas. Es una honestidad contigo mismo y con los demás. Es muy importante. Yo creo que todos, por eso te decía antes, que también lo he nombrado, que hay un momento, creo, en que todo terapeuta, o en casi muchos, por lo menos me lo han comentado a mí, igual que en uno mismo, yo lo tuve, el de esa sensación de salvador, ¿no? De decir, bueno, sobre todo además porque conoces algo, ves algo que a ti te ha funcionado, que es muy útil, y ves que no, nadie esto te lo mostró, ¿no? Ha surgido de tu trabajo y esfuerzo de investigación, ¿no? De qué hay ahí. Y quieres como exponerlo a todo el mundo, ¿no? Es decir, esto como no lo conoce todo el mundo, que si todo el mundo se puede ayudar de esto, tal y cual. Y en ese afán también, pues ves a veces que, vamos a decir, que te desbordas, ¿no? En ese sentido, pero luego en el equilibrio, cuando vas al equilibrio y cuando te trabajas internamente, porque eso también hay que trabajarlo como terapeuta en uno, te das cuenta que no puedes ir de eso, de Salvador, ¿no? Surge también de algo que hay en ti que tiene que estar en equilibrio. Cuando está, no, hay una intención de, sí, cuidarte a ti mismo y de ofrecer, por supuesto, herramientas, todo lo maravilloso que tengas en ti a los demás. Pero no como imposición, no como forzar, no como mucha gente que le ves y le dices, pero si yo comprendo que si esta persona ante su situación se dejara aportar lo que tengo yo, lo que a mí me sirvió, pudiera ser la solución a él. Pero no es así. Tiene que existir el libre albedrío, tiene que estar en su momento, tiene que estar él reclamando eso, necesitando eso y tocando tu puerta. Y eso hay que respetarlo. Y al final, Oscar, tú no sientes que es más el ejemplo de cómo te ve la gente a ti, lo que llama a que vengan esos clientes o esas personas a consultarte, ¿qué estás haciendo hoy? Porque al final lo que hacer se refleja y la gente lo ve. Y las personas aprendemos desde la imitación, desde ver que a alguien le funciona algo y decir, bueno, pues voy a ver qué están haciendo por aquí. Por supuesto. En el momento que tú te vas centrando, equilibrando internamente, todo fluye solo, incluidos los pacientes o los pacientes adecuados. Por eso hablaba yo antes de que observar qué tipo de patrón trae un paciente, físico o no físico, para observar en ti. Cuando algo se repite, si tú haces eso, crecerás también como, no solo como persona, como persona y como terapeuta. ¿De acuerdo? Porque ellos vienen también a ayudarte. Tú les ayudas a ellos, pero ellos vienen a ayudarte a ti. Yo también lo veo así, que no hay separación y que no es casualidad que en una semana que pasan ciertas cosas te vengan determinados clientes, porque al final en una sesión
cuando tú estás compartiendo esa energía y tú estás ayudando a una persona, esa persona, yo se lo digo a ellos, dice, a mí me dicen, madre mía, lo que me ha ayudado, digo, ¿y tú a mí? O sea, porque yo noto ese intercambio. A veces luego, yo me acuerdo hace ya un montón de tiempo que no me daba un masaje y me decía la gente, ¿y por qué no te da un masaje? Y digo, porque cuando viene alguien, digo, de verdad, que yo no sé si se queda más relajada la persona o yo, porque el trabajo lo noto que también lo hago en mí. Digo, es que es alucinante. Por supuesto, por supuesto. Te está mostrando, a veces se comportan como un espejo, vamos a llamarlo, ¿no? Bien conocido por la gente que trabajamos un poco lo espiritual o lo esotérico, ese sentido de espejo, ¿no? De ese aspecto de nuestra vida que vienen a mostrarnos, de que tenemos que pulir, que sanar. Cuando eso lo vas haciendo, además, no queda luego duda en la causalidad, no la casualidad, sino la causalidad. Porque ves que es maravilloso. Puedes estar arrastrando tú mismo unos patrones, unas situaciones de vida que inmediatamente cambian y se desbloquean cuando tú tomas conciencia. O sea, no solo es el cambio que se produce en muchas personas, que es así, sino es en tu propia evolución como persona y como terapeuta y en tu vida. Todo yo creo que va de la mano. Es un aprendizaje común. Yo cada vez, fíjate que era, como te digo, muy mental, al final tienes que volverte espiritual por narices, ¿no? Si observas a la vida y te dejas llevar y conectas contigo, al final te das cuenta de que es más importante y somos más, es que somos un ser espiritual y energético encarnado en algo físico, pero esa es la parte más importante, realmente. Esa es la verdadera, si dijéramos, ¿qué es lo que soy yo realmente? Es eso. Lo demás lo complementa, pero la parte es esa, mental, una energía con conciencia, eso que decíamos antes, ¿no? Esa energía con conciencia, con la que intentamos comunicar, escuchar, ¿no? Hacemos que la propia persona se escuche a sí misma. Nosotros también lo escuchamos como terapeuta. ¿Qué es lo que me pides? ¿Qué es lo que necesitas? Que no parta solo de mi opinión, porque eso es también algo sesgado. A mí también me han condicionado, incluso cada maestro nos condiciona. Yo creo que está muy bien aprender algo, pero luego tienes que tú que también volar libre. ¿De acuerdo? Esto es como el niño que siempre estuviera sometido al padre, ¿no? Está bien, pero luego tienes que volar, tienes que moverte, tienes que sacar algo en ti. Eso te hace crecer. Hay gente que es cómodo viviendo con algo que ya le han expresado, ¿no? Le han limitado. Para mí, lo más importante en la vida, y con un profesor que tuve también, mira, de Sudamérica, es uno que me rompió todos mis conceptos y mis prejuicios. Todo lo que aprendí me dijo, básicamente, lo vas a tener que tirar por tierra conmigo. Y eso es realmente lo que me enseñó el curso, aparte de otras cosas. Lo demás, para mí, es superfluo en comparación a eso. Me hizo plantearme en la vida si todo era como me lo habían enseñado todos y cada una de las personas que me habían enseñado. Y me di cuenta que no. No era así. Todo lo que yo creía de las cosas y todo lo que me habían enseñado tampoco. Y puedes romper esas barreras. Y cuando las rompes se abre un mundo maravilloso y empiezan a suceder cosas que son, pero pura magia. Es que Sí, es al así. final los buenos maestros son esos, los que te hacen cuestionarte las cosas, que no te creas nada, que investigues por ti mismo y como que te abren la mente para que realmente conectes con lo que tengas que conectar. Porque si nos quedamos con lo que nos enseña, hay mucha gente que yo se lo digo que se nota que son de manual. Yo es que siempre he sido muy rebelde y de hecho a mí siempre me Sí, lo han dicho, es que tu cabeza funciona de otra manera. Y digo, yo tengo que hacer las cosas a mi manera. Y el seguir las normas establecidas, esto, el 1, el 2, el 3, no. Yo soy más también, como tú dices, de esa parte más sutil, conectarte con la persona y trabajar desde ahí. Y no dejarme que lo que los demás me dicen, sí, está bien, pero que no me condicione. Y en el fondo, cuando yo contacto con alguien o alguien contacta conmigo, trato de que se lleve eso, que no se crean lo que yo le estoy diciendo ni que vean las cosas como yo las veo, porque al final cada uno lo siente y lo ve de su manera. Y eso es súper bonito. Porque si al final me creen en lo que yo le digo, ¿de qué me sirve? Es uno mismo el que tiene que integrar esa información y hacer esa digestión y ese trabajo. por supuesto. Eso es aplicable a todo. Como yo te comentaba antes, en aquella etapa que yo vivía, aquello físico, de que me dijeron esto es así, gracias a Dios yo rompí esa pauta, pero esa pauta se puede romper a todos los niveles. No solo en lo físico, sino en lo mental, en lo emocional, en todo. Tú puedes, de hecho, solo visto a la gente que le hayan dicho esto no puede ser, en el sentido que sea de la vida. ¿Cómo ha habido gente que ha sido capaz de romper esa norma? ¿Por qué yo no voy a poder ser uno que la rompa si eso me beneficia? Todos, y si investigas todo lo que se ha dicho, esto no se puede resolver.
sea en el ámbito que sea, hablo, incluso el de salud. Vas a tener ejemplos, si te mueves lo suficiente, de gente que lo pudo hacer. Y es un hecho. No es autoengañarse, no, es ver una realidad. Evidentemente, no fácil, no sencillo, en formas generales, no, lleva un trabajo de comprensión de muchas cosas. Y de autodisciplina, es decir, me voy a hacer cargo de mi cuerpo, me voy a hacer cargo de mi vida, no dejarlo solo en manos de el azar o de otras personas, etcétera. Eso sí, por supuesto, pero hay ejemplos en todos los ámbitos de la vida, de gente que ha logrado romper el sistema. Eso me recuerda una frase que hace tiempo leí y es lo que yo me repito cada día, ¿no? Que decía, cuando crees tener todas las respuestas, llega al universo y te cambia las preguntas. O sea, vivir desde ahí, porque verdaderamente vamos aprendiendo a cada paso que damos y lo que ayer tú te podías agarrar, hoy lo mismo se cae ese cimiento y dices, ¿y ahora qué? Bueno, pues vamos a seguir caminando a ver dónde nos lleva esto. Claro, es un camino eterno de aprendizaje. Para nosotros, a nivel físico, es evidente, toda la vida es aprender, morimos aprendiendo. Y para nuestro espíritu, a los que tengan esa conciencia, ¿no? También es lo mismo, simplemente aprender. Aprender e integrar, ¿no? Ese aprendizaje es importantísimo y sobre todo cómo le sobrellevas. Esa es la clave. Si para ti algo no supone conflicto, pero si supone un gran conflicto y tú centras tu atención en eso, le das fuerza, le das poder a eso. Y por desgracia en esta cultura sobre todo nos han enseñado pues poco a vivir, poco a nacer, poco a vivir y mucho menos a morir. Y en otras culturas sí que se enseña eso. Como parte de la vida, se le pierde el miedo, se le da otra explicación, ¿no?, a lo que hay después, se le da la posibilidad de uno conectar si siente que eso existe o no existe, etcétera, ¿no? Pero en esta cultura, pues lógico, el que es muy mental y muy eso, pues tiene un gran conflicto también con esa parte espiritual, ¿no? Claro, estoy en una vida material, aquí se acaba todo y entonces eso también tiende mucho a veces a lo que se ve en este mundo, ¿no? Actualmente es ese egoísmo personal, ¿no? De centrarme solo en mi interés y en mi ombligo, ¿no? Claro, si pienso que no va a haber nada más, pues pienso que todo lo que pueda llevarme en esta vida, o sea para mí, pues eso me lo llevo yo, ¿no? Pero los que pensamos que hay algo más, miramos este juego o esta ilusión de otra forma e intentamos aportar también algo a los demás, porque entendemos que ese espejo, ¿no?, que el que está al lado o el que está enfrente mío, al final vamos a tomarlo como una prolongación de mí. Esa visión que tienen muchas religiones y culturas, ¿no?, de que todos somos uno, pues bueno, en el fondo, cuando tú conectas con esta técnica, con otras y vas a la profundidad, te das cuenta de que sí, esa energía es compartida, que venimos de un mismo origen, que tenemos un mismo punto de inicio. Entonces sí es real, no es metafórico eso que nos explican. Pero tienes que ir a ese plano, claro, no al plano material. Esto que cuentas, para la gente más escéptica, gracias a Dios, hoy en día y desde hace muchos años, hablamos de los años 60, 70, 50, hay mucho personal sanitario, enfermeras, médicos que hablan de esa experiencia cercana a la muerte, de un montón de casos que han ido recogiendo y todos relatan lo mismo. Entonces, al final, desde la parte más científica a la más escéptica y la más espiritual, incluso con las religiones, todos te hablan de lo mismo. Sí. Recuerdo un día que me decía mi hijo, mamá, cuando te mueras, ¿en qué te vas a reencarnar? Y yo le dije, no me acuerdo de haberme muerto, cuando me muera te lo diré, ¿no? Pero siempre ese saber que si tú te pones a buscar, siempre te muestran que hay algo más. Y estoy hablando de la parte más científica, de médicos, de enfermeras, hay un montón de libros y un montón de bibliografías y estudios que tú puedes leer, pero es lo que tú dices, hay que buscarlo y leerlo. Y hoy en día la gente es más cómoda y dice, bueno, pues esto sí o esto no, y no tienen ganas de marearse ni informarse. Al final Claro. lo que te da hacer eso es como una tranquilidad y decir, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda en mi vida, en mi día a día, porque ahora estoy aquí y cuando no esté, por lo menos irme con esa conciencia tranquila, porque toda esa experiencia cercana a la muerte hablan de eso. Si estás tranquilo, Claro, si no estás tranquilo, si has hecho lo que tienes que hacer, si todas esas ataduras que te vuelven a traer este plan. por supuesto. A colación de eso, pues otra frase de esas que te digo yo que me marcaron, me decía un profesor mío hablando, ¿no? Me acuerdo de que era una especie de conferencia o de reunión o un curso, estábamos, y decía, pero ¿por qué otras personas no tenían fe o no tenían tal? Dice, no, simplemente sí la tienen.
en algo, en eso. Lo que pasa es que ellos a lo mejor eligen, incluso por miedos internos, a veces desconectar de ello, ¿no? Pero tenerla la tiene. O sea, es como decir, en aspectos naturales, una persona crece y tiene 2 manos, 2 brazos, salvo tal, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Y es decir, renego de mi brazo. No, tú lo tienes, es parte de ti, o de tus células, o de tus tejidos, o de tus órganos. Eso es tuyo, es parte de ti. Igual que la energía y la espiritualidad. No puedes, por una elección, quitarlo de ti. Y me decía curiosamente, dice, bueno, tú haz un ejemplo o piensa en esta situación. En un avión y está volando y ese avión dicen de repente, bueno, pues que esto se viene abajo, ¿no? Pues verás al más incrédulo rezando de rodillas. Entonces depende, con el contexto, tomando a broma, pero depende de la situación y de lo que te apriete la vida para que tú y tus creencias vuelvan, ¿no? O tu conexión con la espiritualidad vuelva. A veces es cuestión simplemente de eso. A muchos nos ha apretado y la solución y la respuesta las hemos encontrado poco a poco yendo hacia la parte más sutil y espiritual y nos hemos dado cuenta que eso es lo que nos ha dado todo aquello que nos faltaba, ¿no? Que sí, luego desembocó a lo físico y tal, pero el origen y la mayor alivio lo hemos encontrado en ese comienzo, en ese principio, lo más sutil. Y Óscar, a las personas que nos estén viendo y posteriormente vean el vídeo, ¿algún consejo que tú le darías a esas personas que te dan una mala noticia o que estén pasando un mal momento? Simplemente que hagan un ejercicio y es muy fácil, una prueba. Que quiten siempre el juicio, la crítica a ellos mismos y a los demás y que no le pongan intención a nada negativo. Simplemente con eso y un ejercicio así básico que tú hicieras, en 5 minutos una persona se puede dar cuenta y consciente de cualquier problema suyo, se empieza a producir un atisbo de cambio. Voy a compartir abajo en el vídeo, aunque luego en los comentarios voy a poner tu enlace al perfil de la guía consciente por si alguien quiere contactar contigo, alguien quiere hacerte alguna pregunta cuando vea el vídeo o vea la entrevista y le surge inquietud o quieren saber si le puedes acompañar en su proceso, así pueden contactar contigo porque yo sé que hay veces que en los comentarios de los vídeos a la gente le da vergüenza exponerse o contar ciertas cosas, que yo encantada de que la gente pregunte o que me traiga nuevos temas de los que puede hablar y compartir, porque al final estamos para eso y ver cómo tu instinto y tu afán de superación te llevó a ser quien eres hoy y a cambiar eso que te sentenciaron y tú dijiste, esto tiene que haber algo más, ¿no? Al final esa corazonada que te dice, ¿hay algo más? O te quedas con eso o buscas en otro sitio. Lo que pasa es que hay muchas veces que las personas, hasta que no están en el abismo más oscuro y no están ahí ya no se atreven a buscar otras alternativas o por desconocimiento o por miedo. Entonces, yo siempre invito a que busquen, a que pregunten y sobre todo el tratar de crear estos espacios para compartir, como bien ha dicho Óscar, si él pudo salir de ahí y estar hoy aquí con nosotros, ¿por qué yo no? O por qué tú no, la persona que nos esté viendo, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Así opino yo exactamente igual. Yo muchas veces que me he analizado digo, nunca mejor dicho eso, si yo he podido, con todo lo que tenía, yo arrastraba y lo que fui luego viendo en esa introspección, ¿no? Cualquier persona puede hacerlo. De hecho, una cosa muy importante yo considero para el terapeuta y lo que le hace lo mejor en la disciplina que él utilice es cuando él resuena con aquello que él a nivel personal superó. Es decir, en eso se convierte en un maestro. En aquel aspecto que de tu vida, de tu infancia, en aquello que fue tu peor lastre, vamos a decir, ¿no? Tu peor, muchas veces que Las tenemos... pruebas que nos pone la vida. Y O nos en ponemos esto, nosotros qué mismos. duro ha sido, qué malo, aquello que juzgué, que critiqué por lo duro que fue para mí, por esa experiencia, por esa vivencia, si tú la trasciendes, ese va a ser tu punto fuerte luego como terapeuta y en la vida. Yo también lo vivo desde ahí y luego hay gente que te viene y te dice, ¿y tú cómo vas a saber esto? Y digo, en una sesión no te voy a contar cómo ha sido mi proceso, ¿no? Pero pasa por ahí, te comprendo e incluso esa fortaleza de haber salido de ese hoyo tan profundo, te da las herramientas para poder acompañar a esa persona más empáticamente y comprenderla sin meterte en su pozo, ¿no? Que esto muchos terapeutas también se meten en los pozos por Sí, tratar de sacar a una persona. Entonces tenemos que, cada palo que aguante su vela. Yo estoy aquí para ponerte en la muleta y poder acompañarte, pero después el trabajo es de cada uno. así es. Y así, aunque uno quiera o no quiera, no puede ser de otra forma que esa. Entonces tú no puedes, aunque quisiera, romper esa regla.
El trabajo personal le tiene que hacer cada uno. Tú le ayudas, es como digo yo, una persona que se ha perdido, ¿no? Porque su GPS no funciona bien. Nosotros le reprogramamos, ¿no? Porque ese GPS no está bien, ¿no? Entonces reinicias esa información y luego ya él sabe perfectamente dónde tiene que ir, etcétera, y el rumbo encamina otra vez el rumbo de su vida. Pero el camino le tiene que andar él. Y yo he visto en tus redes, Óscar, ese agradecimiento que te dan las personas que van a verte, ¿no? Esas valoraciones que te dan y digo, bueno, porque yo siempre bicheo un poquito en las redes de las personas con las que voy a entrevistarme y cuando leo ciertas cosas es esa gratificación que nos dan los terapeutas, dices, wow, estoy acompañando a una persona y que me valoren de esta manera es lo que nos da pie y motivación a seguir ahí haciendo lo que hacemos. Incluso luego de esas personas que son los clientes que vienen a vernos, ver que ellos deciden hacer terapia o ponerse también a acompañar personas y dices, wow, qué cambio que ha dado esta persona simplemente por haber hecho una sesión, 2 sesiones o lo que haya hecho, ¿no? Porque también cuando vemos cuando vamos impactando en los demás, dice, merece la pena seguir en este camino. Sí, hay momentos como todo en la vida más o menos duros, pero hay momentos maravillosos, que merece la pena todo el trabajo y el esfuerzo que has hecho. Es así. Pues, Óscar, gracias por estar aquí esta tarde. Llevamos ya una horita, un poquito más de una hora. La verdad es que es un placer compartir con alguien con quien ve el mundo más o menos con las mismas gafas, ¿no? Que trabaja tanto en lo físico como en lo menos físico y sobre todo una persona inquieta que se ha formado como yo, que luego la gente me dice, Natalia, es que te has formado en 1000 cosas, sí, pero al final te das cuenta de eso que tú bien dices. Yo he investigado y si me pongo ahora mismo, porque no paro de investigar una cosa y otra, pero es que cuando estás aquí ahora en el momento presente te das cuenta de que esas herramientas te ayudan, pero la base de todo está en el corazón, en el conectar unos con otros. Esto ya lo hacían desde la antigüedad. Sí. La sabiduría no está realmente el sabio, inteligente puede ser, o el que tiene mucha capacidad mental, retentiva, no está en el estudiar un libro, 2, 3, eso, bueno, es retentiva, es capacidad mental, pero lo sabio es el que experimenta. Es decir, ¿y cómo experimentamos? Me equivoco, rectifico, y una persona contra más equivocaciones cometa, claro, siempre que las trascienda algo positivo, que le sirvan para mejorar, ese es el verdadero sabio. La sabiduría viene de la experiencia, es lo que dicen los filósofos antiguos y bueno, por lo menos yo en mi vida, cuando he aprendido algo, como tú dices, me he dado una torta y he aprendido a gestionar esa torta que me he dado y luego pues gracias a eso, que en ese momento te puede parecer un mundo, puedes estar haciendo el trabajo que haces acompañando a otros, incluso viendo las situaciones en tu vida y no volviendo a repetir eso. Exacto, así es. Pues muchas gracias, Óscar, y a las personas que estáis por aquí, daros las gracias por habernos acompañado. Y lo dicho, si queréis contactar con Óscar para preguntarle cualquier cosa, aprender y ver lo que está trabajando, la verdad es que a mí me parece súper interesante, porque todo lo que sean temas energéticos a mí me llama mucho. Y bueno, yo seguiré investigando y viendo los avances, porque estoy segura que en este 2026 lo mismo te lanza a hacer esas formaciones y compartir que yo sé que es un trabajazo el crear una formación y Sí, el crear unos talleres, el crear unos cursos, porque se requiere de un trabajazo brutal. Entonces también uno tiene que encontrar ese momento para hacerlo. sí, sí, es como el trabajo tuyo, exactamente igual, que parece que son una hora, pero luego todo el trabajo que lleva posterior, antes, etcétera, es enorme, enorme, enorme. Solo lo sabes hasta que también te metes en ello y eres consciente de todo lo que lleva detrás, sí. Pues muchas gracias por compartir esa historia de superación, porque para mí todo lo que son historias de superación es motivo para motivar a otras personas a decir, bueno, si otra persona pasa por ahí yo puedo, o él ha podido, ¿por qué yo no? Sí, muchas gracias a ti por la entrevista y gracias a todo el que la vea y que espero que le sirva para algo, para conectar con algo en él y también, pues si se ve la misma situación que yo me vi o parecida en cualquier momento de su vida, no tire la toalla y vea que sí, como hemos dicho antes, si yo he podido, puede cualquiera, sí, es así. Y también os voy a invitar a que visitéis nuestra página de Tiempo Consciente, donde tenemos un montón de artículos que escriben nuestros compañeros los terapeutas, de la guía, también hay un montón de vídeos grabados en nuestro canal de YouTube. Os invito a que os suscribáis, a que le deis al like, también le podéis dar dislike a los vídeos, sobre todo que interactuéis con nosotros porque lo que tratamos es de compartir material de calidad para las personas que inviertan su tiempo en las redes sociales y que no los pierdan y que el tiempo que estén en las redes sociales
vean cosas de calidad y que les aporten y que les sumen y sobre todo que les ayude en su día a día. Y daros las gracias por acompañarnos nuevamente este jueves y os esperamos la semana que viene. Bueno, Muchas gracias. un Muchas abrazo gracias. Muchas grande gracias a todos. y muchas gracias. Un saludo. Agur. Hasta luego.